Os voy a contar la historia de Robert, un chico inglés que estudiaba español. Un día cogió un avión y fue a España, solamente unos días, un fin de semana. Quería practicar un poco su español. Fue a Sevilla porque le habían dicho que Sevilla era una maravilla. Llegó a Sevilla, cogió un taxi, se fue al hotel, dejó las maletas en la habitación y se fue corriendo. ¿Dónde se fue corriendo? Al barrio de Triana, que es el barrio más bonito que hay en Sevilla. Un barrio muy flamenco y muy andaluz, con gente muy alegre, que siempre tiene ganas de fiesta y de pasarlo bien. Y esa misma noche, Robert, en una fiesta flamenca, conoció a Margarita. Margarita, una chica de Sevilla, una maravilla. Margarita, qué chica tan bonita. Cuando la vio, Robert se enamoró. En cuanto la vio, le dijo: Margarita, Margarita, mi corazón por ti palpita, mi corazón por ti palpita. Robert era muy romántico. Y Margarita era tan bonita y un poco bajita, pero no, a Robert eso no le importaba. Pasaron el fin de semana juntos, Robert y Margarita, los dos. ¡Qué cosa tan bonita! El domingo por la tarde, Robert estaba un poco triste, estaba muy triste. ¿Por qué? Porque tenía que volver a Inglaterra, tenía que regresar, tenía que coger el avión y volver. ¿Para qué? Para trabajar, porque el lunes por la mañana tenía que levantarse muy temprano para ir a trabajar. ¡Oh, qué horror! Él no quería dejar de ver a Margarita. Él estaba enamorado de aquella chica tan bonita. El pobre Robert tuvo que volver. Y cuando ya estaba en Inglaterra, cuando ya estaba en su piso, frío, triste, gris, el lunes por la mañana, Robert solo se quería morir. ¡Qué triste! ¡Ay, qué triste estaba! Cogió el teléfono y le escribió un mensaje a Margarita y le dijo: Margarita, yo me gusto mucho. Margarita, cuando vio aquel mensaje, dijo: bueno, este tío es un vanidoso, pero qué vanidoso. ¡Qué chulo! Yo me gusto. ¡Ay, pobre Robert! El pobre Robert estudiaba español, sí, pero no sabía usar bien el verbo gustar. Y había cometido un error garrafal. Él quería decirle I like you, pero no sabía cómo. Pobrecito. Margarita pensó que Robert era un tipo muy chulo y no le habló más, no le contestó más, no respondió a sus mensajes y nunca quiso saber nada más de él. Pobre Robert. Y él no sabía qué había pasado. Lo que había pasado, queridos amigos, es que Robert no sabía usar el verbo gustar. Había dicho una tontería. Había dicho, Margarita, me gusto. ¿Qué quiere decir? I like myself. Yo me gusto a mí mismo. O sea, que no. Chicos.
Vosotros no podéis ser como Robert, no podéis ser como Robert. Tenéis que usar el verbo gustar bien, correctamente. ¿De acuerdo? En este vídeo de hoy, yo os voy a enseñar el secreto. El secreto del verbo gustar. ¿Cómo se usa el verbo gustar correctamente? Hay un secreto. Y os lo voy a contar a vosotros. Solo a vosotros, ¿eh? Solo a vosotros. ¿Estáis listos? ¿Estáis listas? Pues venga. Empezamos. Vamos a ver esta frase. Me gusta viajar. Muchos estudiantes piensan que me gusta viajar en inglés significa I like traveling. No. Eso es un error. Significa traveling is pleasant to me. En español no decimos I like traveling. Decimos traveling is pleasant to me. Viajar es agradable para mí. Eso es lo que decimos. En inglés y en otros idiomas, la persona, ¿vale? La persona es activa, ¿no? I like traveling, ¿vale? En español, traveling, viajar, ¿vale? Es agradable para la persona. Eso es muy importante. Tener eso claro es muy importante. Me gusta viajar. Viajar es agradable para mí. El sujeto de la frase es viajar. No es me. No es la persona. Es viajar. Me gusta viajar. El sujeto es viajar. Eso cambia mucho las cosas. Recuerda que el verbo concuerda con el sujeto. El verbo tiene que estar de acuerdo con el sujeto. Si el sujeto es plural, el verbo tiene que ser plural. Si el sujeto es tú, el verbo tiene que cambiar. Si el sujeto es ellos, el verbo tiene que cambiar. El verbo gustar es diferente según el sujeto de la frase. Tenemos yo gusto, tú gustas, él gusta, nosotros gustamos, vosotros gustáis y ellos gustan. Y hay que elegir la forma correcta del verbo gustar. Por ejemplo, esta frase, me gustan mis amigos. ¿Qué forma hay que usar aquí? Me gustan mis amigos. El sujeto es mis amigos, es decir, ellos. Entonces, el verbo gustar tiene que acordarse con el sujeto, con mis amigos, con ellos. El verbo concuerda con el sujeto. En este caso, ellos es gustan, ¿vale? Entonces, me gustan mis amigos. Otro ejemplo, me gustan vosotros. Alguien le dice a un grupo de personas, a un grupo de amigos, le dice, me gustan vosotros. ¿Me gusta qué? ¿Cómo es? Vosotros me... El sujeto es vosotros, ¿vale? El sujeto es vosotros. Y el verbo concuerda con el sujeto. Por lo tanto, la forma correcta es gustáis, vosotros gustáis. Me gustáis vosotros. Estamos diciendo vosotros chicos, vosotros gustáis, sois agradables a mí. Vosotros sois agradables a mí. Esto cambia todo, ¿no? Esto cambia todo. Es muy importante recordar esto. En español, cuando decimos me gusta algo,
Algo es el sujeto, algo es agradable a mí. Entonces, ¿qué es? ¿Qué significa me? Bueno, me es el objeto indirecto, es la persona que recibe la acción. Me gusta leer, me gusta leer libros, me gusta leer libros. Leer libros es algo agradable para mí. Yo soy el objeto indirecto. Tenemos, por supuesto, un objeto indirecto para cada persona. Para mí es me, para ti es te. Para él o ella es le, para nosotros es nos, para vosotros es os, para ellos es les. Hay que usar siempre el objeto indirecto adecuado. Mira esta frase, me gusta correr. Correr es el sujeto. Me es el objeto indirecto. Lo que estamos diciendo es correr es agradable para mí. Pero claro, podemos cambiar el objeto indirecto. Depende de la persona a la que nos estamos refiriendo. Podemos decir, ¿te gusta correr? ¿A ti te gusta correr? Le gusta correr. A mi madre, a mi hermana, a mi primo le gusta correr. Nos gusta correr. A nosotros nos gusta correr. A vosotros, oye, chicos, ¿os gusta correr? A ellos, a mis hermanos, les gusta correr. ¿Vale? Tenemos que colocar el objeto indirecto adecuado. Me he comprado estos pantalones, ¿vale? Le pregunto a mi amigo Carlos. Oye, Carlos, mis pantalones. Oye, Carlos, ¿cómo sería? ¿Cómo sería la pregunta? ¿Cómo sería la pregunta que le tengo que hacer? Bueno, el sujeto es, claro, mis pantalones, plural. Ellos. Entonces, tengo que decir gustan. El verbo concuerda con el sujeto. Gustan mis pantalones, ¿vale? Pero estoy hablando a ti, a Carlos, ¿no? Oye, Carlos, ¿gustan mis pantalones? A ti, ¿gustan mis pantalones? Claro, entonces hay que usar te. ¿Te gustan mis pantalones? ¿Te gustan mis pantalones? Hay que usar el objeto indirecto adecuado, en este caso, te. ¿Os acordáis del pobre Robert? El pobre Robert, el chico inglés que fue a Sevilla, conoció a Margarita, una chica tan bonita, y luego le escribió un mensaje diciéndole: yo me gusto, ¿vale? La chica, claro, Margarita pensó que era muy vanidoso, que era muy chulo. ¿Entendéis por qué? Claro, estaba diciendo que él se gustaba a sí mismo. En inglés sería I like myself. ¿Qué tendría que haberle dicho Robert a Margarita? Me gusta tú. ¿Qué le tendría que haber dicho? El sujeto, obviamente, es tú. Entonces, recuerda que el verbo concuerda con el sujeto. Tú gustas, ¿vale? Entonces, me gustas, Margarita, me gustas tú, como la canción de Manu Chao, ¿no? Todo el mundo conoce esa canción. Me gusta na, me gustas tú, na, me gustas, con la S al final, me gustas tú. Pues ese es el secreto del verbo gustar. Cuando digo que me gusta algo, el sujeto de la frase no es me. El sujeto es
algo es agradable para mí. Yo soy el objeto indirecto. El objeto indirecto es me, te, len, nos, os, les. Bueno chicos, y nada más por hoy. Espero que el vídeo de hoy os haya parecido interesante. Probablemente en el futuro haré otros vídeos similares contando algunos secretos de la gramática del español que no sabe todo el mundo y que son muy importantes. ¿De acuerdo? Nos vemos en el próximo vídeo. ¿De acuerdo? Venga, un beso. Hasta luego.